allí en el libro de Jeremías, capítulo 18, dice la palabra que fue a Jeremías de Jehová, diciendo, levántate, vete a casa del alfarero, y ahí te oiré, haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, y tornó e hízolo otra vez, según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová, diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. No dijo así fuisteis vosotros o así seréis vosotros. Dice el Señor, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué bonito es ver, queridos amigos, que Dios está trabajando con su pueblo. Sabemos que el barro es compuesto de tierra, mezclada ahí, ¿verdad?, con agua y algunos otros elementos que se le echan ahí al barro, ¿verdad? Pero la tierra, nosotros somos insignificantes en esta vida. El apóstol Pablo decía que nosotros tenemos el tesoro de oro en un vaso de barro, ¿verdad? Para que la alteza sea de Dios y no de nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios ahí que el poder de Dios es oro. El evangelio es oro. La sabiduría de Dios es oro. Todo lo que Dios está haciendo en nosotros es oro. Y dice la palabra de Dios que ese oro en ese vaso de barro, ¿verdad?, es lo que es valioso. Lo que Dios está haciendo y lo que Dios está trabajando a través de su espíritu en nuestros corazones, en nuestra alma y en nuestra mente, eso es lo que vale, eso es lo importante. Lo que Dios está haciendo en nosotros. El Señor aquí nos compara a nosotros como el barro y Él es el alfarero. Dice la Biblia que el Señor le dice a Jeremías aquí, dice, allí dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero. El alfarero sabe lo que él está haciendo. El alfarero sabe lo que él está formando. El alfarero sabe trabajar el barro. El barro no se sabe trabajar a sí mismo. El barro no puede trabajarse a sí mismo. El barro, dice Jeremías, el hombre no tiene la habilidad, la sabiduría, el carácter para ayudarse a él mismo. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que estar rendidos nuestros cuerpos al Señor Jesucristo para que Él nos pueda morar. Por eso Pablo decía allá en Romanos capítulo 12, ¿verdad?, que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis a vuestros cuerpos. ¿De qué está hablando ahí de presentarte? Está hablando acerca de una sumisión que Dios quiere que haya en el corazón del hombre. Pablo fue un gran hombre de Dios porque se dejó moldar, ¿sí? Pedro no se quería dejar moldar en los primeros 3 años allí, pero ahí después de que el Señor se encontró con él, después de su resurrección, Pedro empezó a ser usado por el Señor. Y Pedro empezó a hacer grandes cosas y milagros por causa de que se rindió al Señor. Y queridos amigos, ahí cuando Moisés se rindió al Señor, Dios pudo fabricarlo a él y hacer de él grandes cosas. Y eso es lo importante en la vida cristiana, que yo y usted nos dejemos moldar, ¿verdad?, por las manos de Dios. ¿No dice Pedro allá en Primera de Pedro, capítulo capítulo 5? Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a ver aquí, Primera de Pedro, capítulo 5, allá en el versículo, vamos a ver, por aquí está el versículo, dice allí en el versículo 6, humillaos pues
bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Echad toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. En el mismo contexto, queridos amigos, donde Dios está hablando de su mano poderosa, usándonos para ensalzarnos, se encuentra, ¿verdad?, el Señor cuidándonos, pero enseguida se encuentra el chamuco, ¿verdad? Ahí donde dice, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. ¿Qué es lo que el diablo hace? El diablo le gusta meter a la gente en el orgullo, hacer su propia voluntad, andar en sus propios pensamientos, andar en su propio espíritu y no dejar a Dios moldar su vida. Yo nomás quiero decirle, querido amigo, que Dios quiere que usted sea el barro y que usted deje que Él sea el alfarero. Dios puede hacer una mujer especial de usted, un hombre especial, un predicador especial, un misionero especial, un evangelista especial, una persona, Dios puede hacer cosas grandes en su vida. Pero usted tiene que entender que usted es el barro. No se ponga a pensar que usted es gran cosa. ¿Qué decía Pablo? Pablo decía, yo soy el peor de todos los pecadores. Esa es humildad, queridos amigos. Decía Pablo, yo he hecho más que todos los otros apóstoles, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios en mi vida. Esa es humillación. Pablo no le daba crédito a su carne, a su sabiduría, a su entrenamiento, a Gamaliel, ¿verdad?, a todo lo que él había aprendido como fariseo. Pablo le daba la gloria a Dios, ¿verdad?, porque Dios era el que lo estaba moldando, Dios era el que lo estaba guiando, Dios era el que lo estaba ensalzando, Dios era el que lo estaba moldando, y así es, ¿verdad? Y hoy usted tenemos que aprender y entender que nosotros somos el barro. Número 2, que Él es el alfarero. Qué bonito cuando dice la Biblia que mientras el barro se quebró en la mano del alfarero, y eso somos nosotros, ¿verdad? Cuando nos endurecemos, cuando nos rebelamos, cuando desobedecemos a Dios y agarramos una mala actitud y nos ponemos amargados, desanimados y nos quebramos y vivimos quebrándonos y quebrándonos y quebrándonos y quebrándonos. Pero dice la Biblia que el Señor, dice, tornó e hízolo otro vaso. ¿Qué quiere decir ahí, queridos amigos? Eso quiere decir la paciencia de Dios, que Dios no se da por vencido con usted. Si usted se ha desanimado y usted ha caído, dice la palabra de Dios que Dios cada día lo agarra a usted otra vez y empieza a trabajar en su vida, en su corazón. Empieza otra vez a moldarle, ¿verdad?, su actitud y a trabajar en usted, ¿verdad? Dice la Biblia, e hízolo otro vaso. Esa es la paciencia de Dios. Ese es la mansedumbre de Dios, que Dios, ¿verdad? Dice la Biblia ahí que el pueblo del Señor andaba en la subida y bajaba, y subía y bajaba, y subía y bajaba.